Buenas noches. Buenas noches, doctora. Estoy compartiendo pantalla. Sí, doctora. Ok. Bien, como les decía, les he preparado con varias fotografías para que vayamos viendo las los diferentes estadios evolutivos tanto de leishmania como de malaria. Entonces acá vamos a ver primero leishmania. Sabemos que existen varias especies de leishmania que pueden producir ya sea una leishmaniosis cutánea o una leishmaniasis visceral, ¿verdad? Estoy admitiendo todavía a sus compañeros. A ver. Todavía nos faltan algunos, ¿no? Entonces les decía que tenemos, cuando hablamos de leishmania, hablamos de dos tipos de leishmaniosis, ¿verdad? La leishmaniosis tegumentaria, que es cuando afecta tejido, cartílago, y la leishmaniosis visceral, cuando ya se va alguna víscera, que principalmente puede ser vaso, puede ser médula ósea, y también puede de pronto encontrarse en algunos ganglios. Sabemos que tenemos dos estadios evolutivos, los amastigotos que se van a encontrar en el hombre y los promastigotos que los encontramos en el vector, ¿no? Entonces acá tenemos, este es el que vamos a encontrar en el hombre, donde se observan mejor para poder verlos es en tejido esplénico. Miren, ahí tenemos los amastigotos característicos, ovalados, con su núcleo bastante prominente y que con la tinción de Giemsa se ven de un color violáceo, ¿no? Entonces acá podemos observar los amastigotos extracelulares y ha habido la ruptura del macrófago, entonces estos los vemos afuera, ¿no? Están libres. Y aquí tenemos los promastigotos, y a los promastigotos los podemos observar cuando hacemos un cultivo, ¿no? Entonces los cultivos que dijimos que se utilizaban para leishmania eran los cultivos NN, ¿verdad? Entonces, generalmente en estos cultivos se ubican así, formando rosetas. Aquí podemos observar claramente el núcleo prominente, el kinetoplasto y el flagelo. Aquí no hay membrana ondulante, ¿no? No se van a olvidar de eso. Entonces, son distintos los promastigotos a los tripomastigotos, por ejemplo, o a los epimastigotos que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Estos son más alargaditos, más, como les diría, prácticamente uniformes, ¿no? En cambio, los otros van de delgado para grueso, se tiene una forma fusiforme y, como ya habíamos visto, no permanecen así completamente rectos, sino más bien adquieren la forma de una letra C, ¿no? Entonces ahí podemos ver la diferencia, ahí se observan claramente sus flagelos y, como les decía, amastigotos que los encontramos en el hombre y los promastigotos que están en el vector. Pero cuando tomamos una muestra y esa muestra la cultivamos, entonces en el cultivo podemos encontrar los promastigotos. Por eso acá indico que esto es una muestra de cultivo. Esto es un frotis de una lesión cutánea. A diferencia, miren acá, cuando se hace de tejido esplénico, como les decía, se pueden observar mucho mejor las características de los amastigotos, ¿no?
en una lesión cutánea hay que tener mucho cuidado en tomar una buena muestra, y pues aquí tenemos, ¿no?, algo de tejido, y tenemos un macrófago que tiene, aquí podemos observar tanto los amastigotos extracelulares como los amastigotos intracelulares, que los estamos viendo acá, ¿no? Entonces aquí también podemos ver la característica, ovaladitos con su núcleo prominente, ¿no? Kinetoplasto que no termina en flagelo libre, aquí se observa en algunos, ¿no?, en otros no. Este es un frotis de una lesión cutánea. Sabemos que para tomarle el frotis de una lesión, lo ideal es tomar de los bordes de la lesión, ¿no?, y mediante el corte primero con una hoja de bisturí y raspando tejido. No nos tenemos que olvidar que los amastigotos se encuentran en el tejido. Estamos hablando de una enfermedad que se localiza a nivel del tejido, ¿no? Entonces, mucho cuidado de tomar la muestra y que no sea con sangre. Cuando hay sangre, cuando nosotros cortamos y sangra, primero hay que secar la sangre y luego recién a proceder con el raspado de la lesión para poder obtener buenos frotis. Y esto es lo que vamos a observar así, ¿no? Se ven bastante bonitos. Aquí tenemos un frotis de médula ósea, ¿no? Entonces cambia un poco la coloración, ¿no?, pero igual, ¿no?, la característica ovalada que estamos pudiendo ver así, ¿no?, el núcleo que se tiene. Entonces ahí tenemos las distintas formas. Dijimos que podía ser de tejido esplénico, ¿no?, que se pueden realizar los frotis cuando estamos hablando de una leishmaniosis tegumentaria. Obviamente nuestro frotis va a ser de esa lesión, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una leishmaniosis de tipo visceral, entonces puede ser que nosotros hayamos hecho una punción esplénica y lo que tengamos sea esto, ¿no? Después de haber obtenido la muestra, procedemos a teñir y lo que nos vamos a encontrar es con estas figuras. Y en caso de que nuestra muestra sea médula ósea, entonces tenemos esto, ¿no? Y esto obviamente estamos, como les decía, frente a una leishmaniosis de tipo visceral. Entre los métodos de diagnóstico que ya vimos para una leishmaniosis cutánea o tegumentaria, tenemos el frotis de lesión y el cultivo, ¿no? Entonces sabemos que el frotis de la lesión no solamente se va a obtener realizando el corte con una hoja de bisturí, sino también se puede obtener mediante los hisopos, cuando especialmente estamos hablando de una lesión mucocutánea, y ya les había explicado que previamente el paciente tiene que enjuagarse la boca para que nosotros, mediante movimientos rotatorios, podamos obtener una buena muestra de la lesión, ¿no? Y obviamente esa muestra, o podemos realizar directamente un frotis, siempre teniendo el cuidado de no ir varias veces por el lugar, o sea, una sola pasada, ¿ya? O esa muestra, cultivarla en cultivos enriquecidos, que son los NN específicos para leishmania. En cuanto a la leishmaniasis visceral, podemos realizar exámenes directos o exámenes indirectos. Cuando hablamos del examen indirecto, pues este tiene que ser por punción. No nos olvidemos que tenemos que obtener punción esplénica, punción de médula ósea, e incluso se puede utilizar la punción ganglionar. Obviamente, de dónde tomemos la muestra va a depender de dónde está localizado el parásito, ¿no? Entonces, si es a nivel del vaso, o está a nivel de la médula ósea, o está afectando algún ganglio. Entonces, lo ideal es que se haga directamente la punción, se tome la muestra y con esa muestra se haga un frotis, ¿no? Y se puede observar, como ustedes han visto, a los amastigotos. No nos olvidemos que antes de realizar una punción, ya sea esplénica, de médula ósea o de un ganglio, tenemos que necesariamente ver cómo se encuentra el hemograma de ese paciente, ¿no? Si las plaquetas están muy bajitas, no podemos hacer punción. Obviamente que nosotros generalmente no hacemos las punciones ni esplénicas ni de médula ósea, eso hace directamente el médico, pero siempre tenemos que tener eso en claro, ¿no? Que antes de la realización de la punción, siempre se tiene que realizar un recuento de plaquetas. Sabemos que las plaquetas van a estar bajas en un paciente con leishmania, por eso es muy importante ver, porque después, si no, el daño que se puede producir en él va a ser grave.
Entre los exámenes de diagnóstico indirecto, el que más se utiliza es la inmunofluorescencia indirecta. Pero lo ideal es recolectar la muestra por punción y hacer de este un frotis. Teñir con guinza y observar. Hacen visto tan bonitos que se pueden observar a los amastigotos. Eso es lo mejor. O con la muestra obtenida, hacer también un cultivo, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, en la leishmaniasis visceral tenemos que se pueden realizar tanto exámenes directos como exámenes indirectos. Pero cuando hacemos el directo, este va a ser mucho mejor que este porque no nos va a dar ningún tipo de interferencia ni ninguna reacción cruzada. En cuanto a los exámenes complementarios, algo que es muy importante que siempre se realice es el hemograma, ¿no? El hemograma que se tiene que realizar antes de la toma de muestra, durante el tratamiento y al final del tratamiento, ¿no? Para hacer un seguimiento al paciente. ¿Qué nos vamos a encontrar en el hemograma de un paciente con leishmaniosis visceral? Cuando hablamos de una leishmaniosis tegumentaria, el hemograma no va a presentar grandes alteraciones, prácticamente se va a encontrar normal, ¿ya? Cuando va a haber alteraciones es cuando estemos frente a una leishmaniosis de tipo visceral. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado y hemos dicho, ¿dónde va a atacar? Va a atacar vaso, va a atacar médula ósea, y sabemos que estos son órganos hematopoyéticos que producen células. Entonces, obviamente que cuando estos se encuentran afectados, pues el hemograma va a presentar variaciones. ¿Qué estaríamos viendo acá, por ejemplo? ¿Qué alteración estamos viendo en esta lámina que nos está presentando el hemograma? Muy evidente. ¿No notan? ¿Qué estamos observando? A ver, fíjense los glóbulos rojos, ¿cómo están? Están hipocrómicos. Pálidos. Pálidos. Hipocromía. Exactamente, ¿no? Hay una hipocromía. Y lo que vamos a encontrar va a ser anemia, ¿no? Entonces va a haber una disminución de los glóbulos rojos y estos se van a encontrar así, ¿no? Como más pálidos, ¿no? Entonces hay una anemia. Luego, o sea, va a haber una anemia, también va a haber una leucopenia, va a haber disminución de los glóbulos blancos, especialmente de los neutrófilos. Mire que solamente aparece un neutrófilo, entonces va a estar asociada la leucopenia con una neutropenia, pero puede estar asociada a una linfocitosis, ¿ya? Van a estar, obviamente, todos los glóbulos blancos en general van a estar disminuidos, pero si nosotros hacemos el diferencial, vamos a encontrar que los neutrófilos van a estar mucho más disminuidos, pero sin embargo los linfocitos van a estar por encima de sus valores normales. Entonces, este tipo de alteraciones podemos encontrar en pacientes con leishmaniosis visceral. Y otra cosa que también es muy típico es encontrar que las plaquetas se hayan disminuidas, entonces estar frente a una trombocitopenia, ¿no? Aquí vemos bastantes plaquetas, ¿no? En un paciente, en un frotis de un paciente normal y en un paciente con trombocitopenia vemos que estas se encuentran disminuidas. ¿Qué otra cosa también va a presentar el hemograma? Va a ser un volumen de eritrosedimentación, o sea, una BCG, que va a estar bastante acelerada. ¿Por qué creen que va a estar acelerada? ¿Cuál creen que sea un factor para que tengamos una eritrosedimentación bastante acelerada? Cuando un paciente tiene anemia, ¿cómo está la eritrosedimentación? ¿Acelerada o retardada? Retardada. ¿No? Acelerada, más bien. Está acelerada, ¿no? Entonces vamos a tener valores altos de eritrosedimentación. Pero en el caso del paciente con leishmania, no solamente la BCG está acelerada por la anemia, sino más bien está ligada
a la hipoproteinemia, ya, a la disminución que va a existir de la albúmina. O sea, cuando un paciente tiene anemia, generalmente también disminuyen las proteínas, ¿verdad? Y de las proteínas, las que principalmente va a disminuir va a ser la albúmina. Entonces, esa disminución, esa hipoalbuminemia que va a presentar el paciente, va a hacer que la eritrosedimentación esté acelerada, más que la anemia que está presentando el paciente. Entonces, eso también son ciertas pautas que nos ayudan a darnos cuenta de guiar, digamos, el diagnóstico y pensar en que se puede tratar de una leishmaniosis. Además de que el abdomen va a estar distendido y van a haber otras cosas más que va a presentar el paciente, ¿no? Especialmente como las hemorragias gingivales, nasales, que habíamos visto que presenta, y por eso obviamente también disminuye la cantidad de glóbulos rojos, disminuye la cantidad de blancos, de plaquetas, y el paciente se encuentra en una pancitopenia, ¿verdad? Porque dijimos, cuando solo disminuye los glóbulos rojos, tenemos un paciente con anemia. Cuando solamente disminuyen los blancos, un paciente con leucopenia. Cuando solamente disminuyen las plaquetas, con trombocitopenia. Pero cuando los tres elementos están disminuidos, estamos frente a una pancitopenia y obviamente el estado del paciente pues va a disminuir. En el caso de que se hiciera un mielograma, podemos encontrar eritroblastos, normoblastos y también células reticulares, ¿no? Esos reticulocitos, ¿no? Estos son los que podríamos encontrar en caso de hacer un mielograma. Pero generalmente no nos solicitan el mielograma, pero ya viendo la gravedad de la anemia que pueda presentar, es probable que nos soliciten, y eso es lo que podríamos encontrar si realizamos este. Entre los otros exámenes complementarios, como les decía, es muy importante hacer un proteinograma, ¿ya? En este, ¿qué nos vamos a encontrar? Ahora, el proteinograma, ¿qué es lo ideal? Hacer una electroforesis de proteínas. Ese es el examen que debemos realizar, la electroforesis. No hacer por separado proteínas totales, albúmina, ¿no? No, sino lo ideal es partir de una electroforesis, ¿no? ¿Qué nos va a presentar? ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que las gamma globulinas van a estar elevadas. Entonces, ¿qué va a presentar nuestro paciente con leishmaniosis visceral? Una hipergamaglobulinemia, ¿no? Entonces, aquí vemos que las gamaglobulinas, el pico está bastante alto, ¿verdad? Va a haber una hiperproteinemia a nivel globular y una hipoalbuminemia, ¿no? Entonces, esta hipoalbuminemia es la que va a hacer que la BCG se encuentre acelerada. Como les decía, independientemente a que hay también anemia y eso influye, lo que más influye es la disminución de la albúmina, ¿no? Y siempre tienen que asociar, paciente que tiene anemia, lo más seguro es que disminuya la concentración de albúmina. Es por eso que a los pacientes anémicos, ¿qué es lo que le hace el médico? Le dice que consuma la clara del huevo, en el desayuno, como él quiera, ¿no? Ya puede ser frita, solamente cocida, con algún batido, se le da bastante clara. ¿Para qué? Para subir la concentración, para aumentar la cantidad de albúmina y que el estado del paciente vaya mejorando. Ahora, ¿qué también nos podemos encontrar en un paciente con un problema de leishmaniosis visceral? Una disminución del calcio, ¿no? No es frecuente, pero sí podemos encontrar. Entonces, de pronto, realizar también esa prueba en un paciente no está de más, ¿no? Lo que les decía, para hacer el proteinograma, lo ideal es partir de una electroforesis. Ahora, esa electroforesis puede ser de líquido cefalorraquídeo, y aquí tenemos, ¿no?, los valores de cada una de las fracciones que las vamos a ver alteradas en el caso de pacientes con leishmaniosis visceral, ¿no? Entonces, lo ideal, como les decía, no partir realizando proteínas totales, albúmina, sino partir de una electroforesis, porque ahí vamos a ver que si nosotros hacemos solamente proteínas totales y albúmina, solamente vamos a tener ese resultado, y lo que nosotros queremos es saber cómo se encuentran
las gamma globulinas, y esa información no vamos a tener cuando solamente hacemos la determinación de proteínas totales y nada más por los métodos colorimétricos, que son los que ustedes van a aprender a hacer en noveno, ¿no? Entonces, no, lo ideal es hacer una electroforesis de proteínas, y esa electroforesis nos va a dar toda esta información que estamos viendo acá, ¿no? La prealbúmina, la albúmina, la alfa-globulina 1, la alfa-globulina 2, la beta-globulina y la gamma-globulina, que es esta la que nos interesa también saber. Entonces, cuando se hace una electroforesis tienes toda esta información, pero cuando solamente haces una prueba colorimétrica, solamente vas a obtener el resultado de proteínas totales y de albúmina, que es insuficiente para valorar a un paciente con una leishmaniosis de tipo visceral. Con eso habríamos terminado lo que es leishmania. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? Bien. Entonces aquí vamos a ir con malaria. Sabemos que en malaria tenemos 4 especies de Plasmodium, ¿verdad? Tenemos el Plasmodium falciparum, tenemos el ovale, el malaria y el vivax. De esos 4, los que encontramos con frecuencia en nuestro medio son falciparum o falciparum, malaria y vivax. El ovale no se encuentra muy a menudo, ¿no? Entonces, rara vez vamos a encontrar, a menos que sea un paciente que vino de otro lado. Sabemos que cuando hablamos de malaria, pues malaria tiene 2 ciclos, ¿verdad? Tiene un ciclo que se realiza en el vector y el otro ciclo que se realiza en el hombre. Y cuando se realiza en el hombre, tiene 2 fases. La fase exoeritrocitaria, que se realiza en el hígado, y la fase eritrocitaria, que ya se realiza a nivel de la sangre. Entonces, en la fase exoeritrocitaria tenemos a la forma infectante, que va a ser el esporozoito. Este esporozoito dijimos que invade un hepatocito, y una vez que lo invade da lugar a un esquizonte tisular. Este esquizonte tisular no es otra cosa que un hepatocito lleno de merozoitos que se están multiplicando en su interior para en un momento romperse, liberarlos, y cuando estos merozoitos quedan libres en el hígado, les dije que recibían el nombre de criptozoitos, ¿no? Y luego estos criptozoitos lo que hacen es invadir un nuevo hepatocito, y eso sucede varias veces hasta que luego, cuando se rompen, ya van a pasar a la sangre y se inicia el ciclo eritrocitario. Ahora, también existen esquizontes tisulares que no existe la reproducción total, se quedan parcialmente, existe la multiplicación parcial dentro de ellos, se quedan así, y esos esquizontes tisulares que se quedan en el hígado reciben el nombre de himnozoitos. Estos, muchos meses después, hasta 6 meses después, se activan y producen la recaída en el paciente. Los que nosotros vamos a encontrar normalmente en un paciente que vaya a la consulta van a ser a los que se encuentran a nivel de la sangre, ¿no? Entonces aquí podemos observar los trofozoitos típicos, ¿no? Tendríamos primeramente entre los estadios evolutivos que podemos observar en la sangre, están los trofozoitos, ¿ya? Luego tenemos a los esquizontes inmaduros, tenemos esquizontes maduros, como el que vemos acá, ¿no? A los merozoitos, cuando estos se encuentren solos, y luego tenemos a los gametocitos. Aquí tenemos gametocitos. Entonces, en estas 2 figuras que podemos observar acá, lo primero que vamos a ver son a los trofozoitos típicos. ¿Por qué los llamo trofozoitos típicos? Porque son esos que van a tener la forma de un anillo engarzado, ¿verdad? Entonces, con un citoplasma azul y un núcleo rojo. Sabemos que cuando hablamos de Plasmodium falciparum, no solamente va a haber un trofozoito, como estamos observando dentro de este eritrocito, sino pueden encontrarse más de uno, ¿no? Como observamos en este, por ejemplo, que hay 3, ¿no? En este igual,
¿no? Aquí hay 2, ¿no? Entonces, esa característica de que cuando hablamos de trofozoitos de Plasmodium falciparum, no solamente vamos a encontrarnos uno en el interior de cada eritrocito, sino puede haber más de uno. Además, también tiene la característica de que no van a presentar solo un núcleo. Miren, acá tenemos un trofozoito que presenta 2 núcleos, ¿no? Entonces, no está cerrado. Y también hay los trofozoitos que se encuentran en la periferia, como el caso de este, ¿no? Aquí está en la periferia, ¿no? Entonces se encuentra prácticamente como abierto en la periferia del eritrocito. Luego tenemos, como les decía, a los esquizontes maduros. Aquí tenemos un esquizonte maduro, los merozoitos que están dentro de este, ¿no? Y se ubican así, de forma, ¿no? En todo lado, no solamente alrededor, sino los encontramos ahí varios. Cuando hacemos el frotis, pues obviamente también nos vamos a encontrar a los leucocitos. En este caso, aquí observamos un eosinófilo, ¿no? Y aquí tenemos a los gametocitos. Lo más bonito de Falciparum es observar a los gametocitos, porque estos gametocitos tienen la característica de tener esa forma de salchicha, entonces es bastante fácil reconocerlos. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Sabemos que existen 2 tipos de gametocitos, ¿verdad? Los macrogametocitos y los microgametocitos. Si nosotros observamos a estas 2 figuras, este y este, ¿no? Observamos de una coloración más intensa, ¿no? Lo mismo que este acá, ¿no? Una coloración algo intensa. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que fijarnos es la cromatina, donde la cromatina está compacta, es un macrogametocito. Y cuando observamos una cromatina mucho más laxa, como vemos acá, es un microgametocito. Entonces eso es lo que tenemos que observar. Entonces acá igual, si bien este tiene menor coloración que este de acá, miren, la cromatina que presenta es cromatina compacta, entonces se trata de un macrogametocito, ¿no? Y este será un microgametocito. Otra cosa que ustedes pueden observar y que siempre tenemos que hacer para diferenciar y también para poder ver de qué especie se trata es el tamaño del eritrocito. Entonces, este es un eritrocito sano y este es un eritrocito invadido. ¿Hay diferencia en el tamaño de estos eritrocitos? ¿Observamos diferencia en el tamaño? No solo en la pigmentación. Sí, exactamente, ¿no? Solo este está un poquito más pálido, ¿no? Ya. Entonces, no existe, ¿ya? No va a haber un aumento de tamaño del eritrocito parasitado. Se mantiene el tamaño. Entonces, eso también nos sirve para nosotros poder diferenciar. Algo que es muy útil, sabemos que para malaria podemos hacer el frotis y podemos hacer la gota gruesa, ¿no? Lo ideal es hacer ambos en el mismo portaobjeto, en un extremo la gota gruesa y en el otro extremo hacer el extendido. Ahora, si no tenemos mucha práctica y nos sale nuestro extendido no muy bonito, que no tiene cola para poder observar en la parte más delgada a los parásitos, entonces podemos hacer en portaobjetos separados. Yo siempre prefiero hacer más el frotis que la gota gruesa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el frotis podemos ver esto que están viendo acá así claramente. Vemos el eritrocito y dentro de ese eritrocito podemos observar a los trofozoitos, a los esquizontes, ¿ya? Y podemos comparar el tamaño de un eritrocito sano con un eritrocito parasitado, lo cual no nos permite la gota gruesa, porque la gota gruesa al sumergir la placa en el agua, ¿qué va a hacer? Va a romper los glóbulos rojos, hay una deshemoglobinización, se rompe, y lo único que observamos en la gota gruesa es solo al parásito, entonces no me permite hacer la comparación del tamaño, y muchas veces cuando no tenemos mucha experiencia, podemos pensar
de que se trata, acá por ejemplo, que se trata de pigmento y no es pigmento, ¿no? Son esquizontes. Y no vamos a saber si es un esquizonte maduro o si son merozoitos, cuando ya se ha roto. Entonces esa es una desventaja de la gota gruesa, ¿no? Y una ventaja, diría yo, del extendido. Aquí tenemos, también podemos diferenciar a los gametocitos jóvenes de los gametocitos maduros. En un gametocito maduro, como hemos visto acá, ¿no? Ya tiene completamente la coloración, tenemos la cromatina bien marcada, en este caso bien compacta, aquí laxa, y podemos decir que estos son gametocitos ya maduros. En cambio, en esta figura, miren este de acá, este ya está madurando, pero este de acá es un gametocito joven, ¿no? Entonces recién, y todavía, sí, otra cosa que nos ayuda a determinar que es un gametocito joven es el tamaño. Miren acá todavía, uno, el tamaño que está más pequeño, otro que todavía vemos, ¿no? Alrededor, el glóbulo rojo, lo cual ya no observamos en estos que son maduros, ya no hay glóbulo rojo ahí, ¿verdad? Ya no vemos, ya solamente está el gametocito, ¿no? En cambio, en los gametocitos jóvenes, miren, todavía se observa parte del glóbulo rojo. Entonces, estos son gametocitos jóvenes, ¿no? Y aquí podemos ver también a los trofozoitos muy claramente, se ven hermosos, solamente uno con el típico, la forma típica de anillo engarzado, o varios, ¿no? Como tenemos aquí dos, acá con los dos núcleos, ¿no? Esos que son bastante típicos. Este ya es un trofozoito viejo, ¿no? Por eso lo estamos observando así. Luego va a haber ya la formación del esquizonte inmaduro. Aquí también podemos observar los trofozoitos típicos. Tenemos esquizontes maduros, acá. Aquí ya tenemos miren, están los merozoitos, ya ha habido la ruptura del esquizonte. Entonces ya podemos observar a los merozoitos solos, sueltos, y estos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a invadir un nuevo glóbulo rojo, ¿no? En el caso de Falciparum sabemos que no tienen distinción, pueden invadir glóbulos rojos jóvenes, maduros o viejos indistintamente, ¿no? Entonces acá no tenemos gametocitos, pero sí tenemos la presencia de pigmento malárico, ¿no? Entonces, el pigmento malárico lo podemos encontrar encima de los glóbulos rojos, y en este caso, ya que es raro, pero sí también podemos encontrar, miren, viendo el tamaño, no es un eritrocito, este es un leucocito. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que este leucocito está presentando pigmento malárico, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones vamos a observar eso, y no vayan a confundir y pensar que se trata de alguna granulación tóxica por otra cosa, ¿no? Es pigmento malárico. Aquí tenemos bastante evidencia de que se trata de malaria, ya por las características sabemos que es Falciparum, y pues esto no es otra cosa que pigmento malárico que se ha localizado en esta oportunidad sobre los leucocitos. Aquí tenemos al Plasmodium vivax, y en vivax lo primero que nos llama la atención es el tamaño de los glóbulos rojos fagocitados, digo, de los glóbulos rojos parasitados, ¿no? Entonces, miren, cuando el glóbulo rojo ha sido parasitado, aumenta de tamaño. Al principio, cuando vemos solamente los trofozoitos, por ejemplo, en este caso, y en podemos ver que mantienen todavía el tamaño, ¿no? Pero cuando ya se van formando los esquizontes, miren cómo va aumentando de tamaño, ¿no? Va aumentando. Miren este otro, ¿no? Aumenta de tamaño. Entonces, eso es algo muy típico que vamos a observar en vivax, el aumento del tamaño, ¿no? Y en vivax es bastante difícil. Por ejemplo, este 3A, ¿qué creen que es? ¿Será trofozoito? No es trofozoito, porque sabemos que el trofozoito tiene el típico aspecto de anillo engarzado, ¿verdad? ¿Es esquizonte?
¿Será un esquizonte inmaduro? No puede ser tampoco un esquizonte inmaduro, ¿verdad? Un esquizonte maduro tampoco va a ser un esquizonte maduro. ¿Por qué? Porque el esquizonte maduro, ¿no? Sabemos que tiene en su interior merozoitos. Este sí podemos considerar que sea un esquizonte maduro. Entonces, ¿este qué será? Es un gametocito. ¿Ya? Entonces es más difícil. Por eso les decía que los más bonitos, los gametocitos más bonitos, más fáciles, más fáciles de identificar, son los de Plasmodium falciparum porque tiene esa típica forma de salchicha, ¿no? Acá es más complicado, más difícil, ¿no? Porque simplemente parece como un trofozoito grande que estaría ocupando prácticamente todo el, todo el espacio del glóbulo rojo. Aquí vemos la cromatina, ¿no? Aquí está la cromatina compacta, entonces se trata de un macrogametocito. Aquí podemos observar pigmento, ¿no? Hay bastante pigmento. Acá tenemos un trofozoito con 2 núcleos, ¿no? Pero para que no, ¿qué nos va a ayudar acá bastante en Plasmodium vivax? El comparar los eritrocitos parasitados con los eritrocitos sanos, ¿no? Entonces hay un aumento de tamaño. Todos los eritrocitos parasitados se ponen más grandes, ¿no? Entonces ahí podemos ver. Obviamente, no es un glóbulo rojo ni es un eritrocito parasitado, ¿verdad? Este es un linfocito. Y aquí tenemos a malaria. ¿Qué es lo típico en malaria? Que los trofozoitos no solamente se van a presentar con la típica forma del anillo engarzado, sino también los podemos encontrar en banda, ¿no? Así alargados. Entonces aquí tenemos, miren, los trofozoitos en banda y los trofozoitos típicos de anillo engarzado, ¿no? Aquí tenemos a los esquizontes, ¿no? Ahí están. Estos tampoco van a aumentar de tamaño. Se ve un poquito, ¿no? Leve, pero no como habíamos observado en lo que sería vivax, que es muy aparente, ¿no? Ahí tenemos, miren, acá los vemos a estos trofozoitos en banda, los trofozoitos típicos, los esquizontes, y aquí tenemos un gametocito. Acá tenemos un pigmento que se puede observar. Aquí tenemos igual los merozoitos. Algo que muchas veces se observa en malaria es la ubicación de los merozoitos alrededor, así como estamos viendo acá. Pero no siempre, porque aquí tenemos en el mismo extendido uno donde están localizados en todo lado, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos la diferencia entre las 3 especies, que son las más importantes y las que vamos a encontrar con mayor frecuencia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No tienen preguntas? Doctora, ¿será que las clases que estamos pasando lo puedes subir a la plataforma para estudiar para el examen, por favor? Sí, Y claro que las sí. diapositivas más, por favor. Sí, las voy a subir, no se preocupe. Gracias. Claro que sí. También he sacado en un PDF la técnica de la hemoglutinación y también la voy a subir. Más tarde las voy a subir. Gracias, doctora. Bien, ya tenemos menos de un minuto, se va a acabar. Entonces, ¿qué han decidido? ¿2 exámenes o uno solo? Un solo examen. Sí, Sí, yo igual digo lo mismo.